Bueno, Jeffrey, Ahorita me sacó el programa. ¿Me escuchan? y ahora sí. Listo. Sí, qué pena, es que me sacó aquí el programa. No sé si la conexión. La bienvenida a los nuevos maestristas, como me gusta decirles. Y bueno, pues está bien a periodo de intervenciones para que discutir los temas, como lo decía Farid, hay muy interesantes y además muy útiles en la medida en que ya empezamos a ver ejercicios para brindar de herramientas al alma. Pero bueno, quisiera escucharlos. No sé si dejar pasar a alguien o... Jeffrey, tienes un poco de problema con la conexión. Se te congela la imagen, creo, no sé si es a mí solamente. Yo los demás los veo bien. Pero bueno, yo ayudo un poquito aquí a Jeffrey. Lo que se trata en esta primera ronda es, pues, si iba a decir algo, intervenir sobre la conferencia que hemos escuchado. Entonces, quien quiera hacer uso de la palabra, por favor. Levanta la mano o no sé. Por aquí veo que Camila ha levantado la mano, o sea que... Bueno, ¿me escuchan primero? Sí. Listo. Buenas noches para todos. Qué rico reunirnos otra vez. Bueno, poco a poco ahí se van como aclarando las cosas porque siempre para nosotros los que somos nuevos en el tema es difícil pues la comprensión de todos estos aspectos, ¿no? Pero pues igual estamos aquí juiciosamente mirándolos a ver cómo logramos interiorizarlos. De esa conferencia me parece que aclara muchas cosas cuando dice, bueno, primero, qué es realmente la cábala. Entonces, en la parte donde dice, es la que nos va a enseñar cómo recibir y al mismo tiempo cumplir con el pacto de infinito de dar, ¿sí? Bueno, esa parte me parece interesante. Luego cuando dice, bueno, ¿y cómo se hace esto? Entonces, corrigiendo la relación entre el dar y el recibir. Me parece que ese es como el eje conductual de todo, donde empieza a hablar esas cuatro formas de dar y recibir, ¿sí? O sea, como que nos explica en este mundo cuando damos y recibimos, con qué actitud lo hacemos. Entonces, en esa partecita donde pone como las cuatro formas, recibir por recibir, dar por recibir, dar por dar, recibir por dar, me pareció que era bastante ilustrativo o sea, de la forma como nosotros asumimos esas dos situaciones de dar y recibir. Y pues cuando dice que el ser humano nace esclavo del deseo de recibir para sí mismo, pues sí, o sea, es como de pronto la parte donde por qué sufrimos a veces tanto en este mundo, tantas cosas, porque no sabemos entender como todo eso. Y la parte donde empieza a hablar pues de las armas del cuerpo, de las armas del alma, nos empieza como a dar una idea más clara de cómo entender todo lo que está pasando dentro de nosotros, cómo esa realidad que percibimos a veces con los sentidos no es tan realidad como nosotros lo creemos y, y empieza a esbozar cómo colocar la conciencia sobre el intelecto, o sea, para no tener como todo el tiempo esas batallas internas que a veces nos están molestando tanto y no nos permiten como cumplir la verdadera finalidad a la que vinimos. O sea, esta es mi humilde opinión, ¿no? Porque por eso digo, de pronto soy la más atrasada en este curso, pero es mi aporte de hoy. Ya, eso es todo. Gracias, Camila. No eres la más atrasada, en absoluto. Aquí somos todos aprendices, decimos por ahí. Jeffrey, yo voy dando la palabra, cuando tú quieras vas tomándolo. Patricio, tienes la palabra, por favor. Gracias.
Yo quería comentarles algo que me sucedió el día sábado. Tuve la oportunidad de estar con una persona que sabe mucho de Cábala en Ecuador, en Quito. Le dije pues que había iniciado nuevamente mi curso de Cábala. Él me comentaba que había viajado hace algún tiempo a Argentina. Y digo esto por lo que acaba de decir nuestra querida compañera Camila. Me dice pues este señor, esta persona que había ido a Argentina y precisamente como era un estudiante de Cábala, fue donde uno de los más conocedores de Cábala en Argentina. Y le había dicho que él ha estudiado Cábala por más de 70 años y que a la final nunca va a terminar de estudiar Cábala. Y dice, claro, le digo, yo tengo tal edad que no, yo sé, yo soy perfectamente que tendré que trascender de este mundo sin terminar de conocer todo, inclusive de la Cábala. Y le digo, bueno, pero a ti, y aquí viene la parte importante, a ti, ¿para qué te ha servido estudiar tanto Cábala? Me dice, sabes que realmente me ha hecho entender la vida de tal manera que me ha permitido ser feliz. Ah, entonces le digo, yo, si es que llego a conseguir eso, pues me doy por satisfecho por haber estudiado Cábala. Eso quería compartir con ustedes, queridos compañeros y hermanos. Ya con eso me quedo más que satisfecho. Muy bien, por esas experiencias así puntuales que nos animan. Hoy también llegó al chat de este grupo algo que compartió, yo creo que fue la compañera Verónica. Vamos a quitarle aquí la autoría a Pacho, nuestro querido hermano Pacho. Mandó un mensaje muy chévere sobre lo que puede ser la Cábala. Recordad que estamos hablando de la tercera conferencia. Ahí hay una cantidad de elementos importantes. Y comentábamos al principio, antes de comenzar, que la metodología de este grupo o de este curso es comenzar, como dice el mismo conferencista, de atrás hacia adelante. Es comenzar no desde la parte de atrás, sino desde la parte de hoy, o sea, desde el principio, porque él lo dice en la primera. La Cábala es el ahora. La Cábala es la cotidianidad. Es para aplicarla, para vivirla. No es para entenderla intelectualmente y dejarla ya como algo que usaré de pronto dentro de 5 o dentro de 30 años. No, es el día a día. No sé, querido hermano Francisco, si quieres leer lo que enviaste. Ah, no, Adriana. Adriana, por favor, ha pedido la mano. Primero las damas. Gracias. No, yo quería, sumado a lo que decía Camila, lo que decía Patricio, respecto a la conferencia de esta semana, y en lo que él nos hacía reflexionar, que quizás a medida que vamos avanzando en las conferencias, vamos aceptando y vamos entendiendo varias situaciones y reflexionando sobre temas que en la vida nos habíamos puesto a reflexionar y que vamos diciendo, ah, sí, y se puede, se puede cambiar y se pueden hacer muchas cosas y se reflexionan sobre otras tantas, pero lo difícil que es ponerlas en práctica cuando ya es la vida cotidiana, digamos, eso lo pensaba, lo complejo que es, además de entender la situación, somos conscientes de que sí nos hacemos daño a nosotros mismos, de que somos nuestros temores, lo que nosotros pensamos es lo que nos limita a nosotros mismos, pero aún así, aun cuando somos conscientes, ya en la práctica de las diferentes situaciones es complejo. Eso lo entendí, me pareció, o sea, a medida que él habla, va uno entendiendo que efectivamente tiene razón y entiendo pues que en la medida que vayamos avanzando vamos a entender y vamos a aceptar y a poder llenarnos como de herramientas que nos permitan controlar muchas situaciones que nos den tranquilidad o que nos den felicidad, como lo decía Patricio, que quizás es como
como la meta a la que quizás podríamos llegar. Muy bien, Adriana. Gracias, gracias por esa intervención y ustedes lo están diciendo, están comenzando y la única manera de uno poder caminar 1000 kilómetros es dando los primeros pasos. Es la forma. De manera que allí estamos para que podamos aunarnos todos, porque nosotros estamos también aprendiendo, volviendo a mirar cómo ustedes desde un punto totalmente desprevenido toman estas enseñanzas que son supremamente valiosas. Bueno, ¿quién otro quiere hacer uso de la palabra? Ya es hora que todos los que han participado, las damas han estado bastante activas, sin embargo por ahí veo que está Vicky, está Jimena, Laura, Isabel, todavía que no han querido, pero no es obligación tampoco, yo lo digo, pero tampoco es obligación. Isabel, por favor, tienes la palabra. Hola, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, en ese concepto que hablaba Javier, a mí me interesó bastante el tema de la sintonización, porque ahí él comentaba que en base en lo que nosotros tengamos como bueno o malo, en eso es que vamos a sintonizar y siempre vamos a tener es un deseo por recibir y siempre queremos recibir y a veces pensamos que estamos dando, pero muchas veces está desamarrado un deseo egoísta de lo que queremos, de lo que esperamos que la persona dé. Si damos nosotros, ¿qué vamos a recibir? Entonces va muy amarrado a lo que nosotros primero creemos que es bueno o malo, que no necesariamente es una respuesta real a la situación. Y siempre, casi que en cualquier circunstancia, lo que queremos es recibir. Si pensamos que estamos dando, pues estamos esperando una respuesta del otro y muy pocas veces es desinteresado, porque así conscientemente creamos que no, inconscientemente sí estamos esperando algo. Entonces, pues eso fue lo que me generó a mí como más dudas o más preguntas o más pensar si realmente cuando yo creo que estoy dando, ¿es verdad? ¿Estoy dando o siempre estoy queriendo recibir? ¿Sí? ¿Ya? Gracias, Isabel, gracias. Bueno, continuamos con la ronda de intervenciones abiertas. Quien desee, por favor, levanta la mano y eso nos ayuda a ser más ágil en la dos participantes, pero a quiénes son, no lo veo. Veo que Verónica ha levantado la mano. ¿Sí? Isabel, puedes bajar la mano que creo que está todavía levantada. Verónica, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Farid. Bueno, partiendo desde el entender cómo funcionó la dinámica del creador y la creación, siendo el creador quien da la luz y la creación quien es el recipiente o recibe esa luz, entender como base el hecho de que tuvimos desde ahí un conflicto por el hecho de ser creación y pretender dar al creador lo que el creador da a la creación. Es lo que entiendo genera, como les decía, el primer conflicto. Esto da pie a que nosotros, al recibir luz, si mal no lo estoy entendiendo, tenemos ese deseo de dar a la luz nuevamente lo que la luz nos ha dado. Si estoy entendiéndolo así, en esencia también es que la suma de los deseos nos hace llegar al deseo de la unidad o regresar nuevamente al uno. Esto, mil disculpas, perdí un segundito el hilo. Ya, nos da el deseo de regresar a la unidad en la vasija. Lo que queremos es darle luz a la luz y esto no es posible. Tenemos que aceptar que estamos diseñados como vasijas para recibir la luz, no para darla. Entonces, partiendo desde esto, decía también Wolkoff que la felicidad como tal,
que es lo que procuramos o pretendemos todos los seres humanos, todos los seres de luz, procuramos la felicidad, es buscar la energía como tal. Entonces, en el proceso de la creación, el mecanismo que nos permite la creación, entenderla como tal, es, perdón, la intención que hay detrás de lo que estamos pensando, el pensamiento como tal, la creación o el proceso creativo, la formación o el proyecto como tal, y la acción o ejecución de este actuar. Entonces, también Wolfgang nos indica que nosotros, mil disculpas, debemos reenfocar la relación de lo que es el dar y el recibir. En estas 4 formas que él expone, nos da 2 que están sujetas al cuerpo o a la vasija, que es el recibir por recibir y el dar por recibir. Y también nos indica que hay 2 formas que se dan directamente hacia la luz o hacia la energía, que es el dar por dar y el recibir por dar. Tomamos en consideración que el primer recibir por recibir, Wolkoff dice que es de bajo riesgo, porque es como hacen los niños. Ellos simplemente piden todo el tiempo, necesitan recibir todo, perdón, todo el tiempo. En el segundo, en cambio de dar por recibir, él indica que este es de alto riesgo, porque aquí siempre habrá el interés egoísta de uno sobre el otro, de lo que yo quiero recibir y conforme a eso yo dar. En el caso del reflejo de conciencia de la luz, del dar por dar, es aquella persona que puede dar con gozo, mas sin embargo no es siempre lo correcto lo que está dando, es lo que yo puedo interpretar. Pero el llegar a este punto es entender que personas que se centran en dar por dar suelen buscarse unas a otras y suelen vivir bastante en armonía entre ellos. Muchas gracias. Justamente por el hecho de que el dar por dar sin esperar nada a cambio les es suficiente. Pero ya el recibir por dar, el llegar a este punto en el que vamos más allá de solamente satisfacer una necesidad física egoísta inmediata, sino que ya es justamente el entender que puedes permitirle a la otra persona en lo que tú recibes, que esa persona dé, y seguir continuando el ciclo para poder dar y recibir en cuestión al mismo flujo de la energía. Llegar a ese entendimiento es, a mi parecer o en mi perspectiva, algo bastante revelador, porque muchos de nosotros siempre trabajamos desde el interés de lo que yo puedo recibir ante cualquier cosa. Mi actuar siempre estará sujeto a mi ganancia, caso contrario, no lo actuaré. Y si reenfocamos justamente esta perspectiva y entendemos que el recibir el recibir del resto, el recibir de las personas, nos permite dar a esa persona la oportunidad de continuar con el ciclo, es algo que me ha parecido bastante revelador. Dentro de lo que hemos visto de esta tercera clase, es un poquito un general de lo que yo podría dar de mi idea como tal, de lo que yo he entendido. Gracias, Verónica. Muy importante tu intervención. Hay que puntualizar algo que tú de pronto lo dices, pero que es bueno. La luz, tenemos la luz y la vasija. La luz no recibe luz. La vasija quiere dar y entonces ella le da a otras vasijas, realmente, que son vasijas llenas de luz. Ese es el punto, ¿sí? Y realmente lo único que se da es energía, es luz. Ese es un punto como para que lo entendamos. Y ya sobre el dar
por recibir, que es la segunda, la parte espiritual. Es bastante peligroso eso, que lo vamos a ver ahora, seguramente que alguno va a intervenir, pero el conferencista señala que la verdadera corrección está en el recibir por dar. Y esa parte creo que hoy la debemos relativamente, ojalá podamos aclararla a fondo, porque ya han hecho varias intervenciones y han mostrado de cómo estamos hechos. Siempre damos, y además es parte de nuestra tradición, incluso religiosa y cultural. Dé para que le vaya bien en la vida. Así nos educaron. Tiene que ser misericordioso para que le vaya bien. Y realmente la Cábala nos plantea una cosa totalmente distinta, ¿ya? Pero bueno, yo no quiero agotar el punto porque creo que ya los hermanos tienen bastante deseo de intervenir, así que está abierto. Quien desee, pues, participar. ¿Quién quiere levantar la mano? Ava Luna levantó la mano, ya nos explicó qué es Ava. Tiene la palabra José Luis. Y Luna también. La Luna ha tenido un influjo bastante grande en mi vida, como quiera que yo nací un lunes. Mi niña nació un lunes y el que sí la embarró fue mi hijo que nació un viernes, pero bueno, eso no lo pude arreglar. Vale, el tema está muy agradable, es bastante interesante y dentro de ese considero que de los tópicos de dar, recibir, brindar, otorgar, va muy ligado a conceptos de dualidad, doy, recibo, conceptos de que se va y vuelve, ¿cierto? Y conceptos de la energía como fluye. Yo siempre he escuchado, y lo dicen las señoras, saque lo viejo para que entre lo nuevo. Y es una forma de que la energía fluya, de que la energía funcione. Considero que tiene que ver con ese concepto de que todo fluye, que es uno de los 7 principios de un libro que pues algunos hemos ojeado. No voy a decir que he leído y entendido porque no es tan sencillo como parece. Era lo que quería comentar al respecto, querido hermano Farid. Gracias, José Luis. Vamos aquí caminando. ¿Quién más desea intervenir? Está abierto, está abierto. Manuel habla. Querido hermano Manuel, por favor. Gracias, Diego, por ayudarme. Gracias. Realmente yo pienso que el tema de la conferencia, la tercera, esta es traernos un nuevo insumo para ir entendiendo posteriormente algunas situaciones. Este insumo básico es el concepto de energía y aparejado con el concepto de la vasija receptora de esa energía, haciendo un parangón entre el hombre y el creador para la emisión de esa energía y la recepción, para luego ver cómo van los procesos de utilización de esa energía. Pienso que un poco se confunde ahí la parte esta de luz y energía, cuando debemos entender lo que luz y energía es lo mismo. Desde luego, no tan cristalina como el concepto de energía que tenemos en las ciencias humanas que estamos manejando al momento en este mundo, sino un concepto de una energía que todavía no la conocemos en su profundidad. Es un concepto de una energía que abarca ciertos planos que superan lo que nosotros conocemos. Y es obvio, porque el creador maneja esa energía de forma sutil y especial, que es distinta a la energía que el receptor
tiene para cumplir tal o cual situación. Para mí, ese punto es medular. Manejar los conceptos de energía y procurar abrir la mente para entender que muchas veces no es la situación de energía que nosotros conocemos, sino es una situación de una energía que iremos descubriendo o la descubriremos, porque es lógico. El creador crea en base de una energía, de unas formas que todavía no las entendemos. Ese es el miramiento que yo he sentido. Luego vendrá la consecuencia de dentro de este concepto, ¿qué hacemos con esa energía, con la vasija que recorremos, que recibimos? ¿Cómo preparamos esa vasija para la cantidad energética que podríamos manejar? ¿Y qué hacemos con esa energía? ¿Damos nuevamente? ¿Tan solo recibimos? Etcétera, que serían unos cuestionamientos posteriores. Es mi apreciación de la conferencia. Gracias, querido hermano Manuel. Muy importante eso que has señalado, un poco esa sutileza entre lo que es la luz y la energía. Y tal vez hacia adelante, más tarde, no hoy, vamos a mirar cómo podemos precisamente entender ese buen concepto, ¿sí? En la medida en que el mismo conferencista, cuando por ahí en alguna parte nos dice, todo es ilusión, todo es energía, y lo único que se puede recibir es energía. Y con esto es muy importante para entender que no estamos hablando del dar y el recibir, particularmente de las cosas materiales, sino que estamos hablando en el plano esotérico, en el plano espiritual o metafísico, diría algún hermano, y estamos refiriéndonos a la energía. La luz, tú lo dices, la luz y la energía se nos confunden, ¿ya? Y como vasijas que somos, recibimos luz, fuimos llenados de la luz. Y lo que podemos dar verdaderamente no es lo material, sino que va a ser justamente la luz, la energía. Pero bueno, muy, muy importante, mi querido hermano Manuel, esta reflexión en la que estamos abocados. Pero dejamos abierto para que otros hermanos participen. Hay muchas cosas en esta conferencia de apenas una hora. Veo que hemos empezado por algo muy fácil y ya estamos metidos en Honduras. Verónica Guzmán levantó la mano. No sé, yo no veo si es Verónica o es el hermano Pacho. Bien. Voy a hacer un comentario muy cortito nomás al respecto del tercer video, ¿no? Que se refiere a la luz y a la vasija. Nosotros vemos o escuchamos y entendemos cuando Volkov nos explica que existió un primer, puedo decir, problema o desacuerdo y por qué la luz no programó a la vasija. ¿Qué sucede? Que en un principio éramos solamente luz, energía, digamos esto, ¿no es cierto? Porque la energía es la que nos llega. Se dice energía divina o luz divina. Entonces, ¿qué sucede? Que esta luz que ocupaba todo decide formar una vasija para tener a alguien a quien dar la luz. Entonces, forma la vasija, crea la vasija y obviamente se llena de luz, pero la vasija ahí viene con un problema, un desacuerdo y dice, a ver, ¿por qué solamente voy a recibir? Yo quiero dar también, pero la condición de dar era solamente de la luz, la que estaba dando la luz. Y la vasija no podía darle luz a la luz, porque la luz ya no podía recibir
esa energía, esa luz, o sea, no estaba en capacidades. Es ahí cuando el creador, si podemos decir, dice muy bien, tú quieres dar, aprende a dar, y se desintegra esta vasija. Al desintegrarse esta vasija, nos llega a cada uno de las almas o vasijas microscópicas, pequeñitas, lo que sea, pero nos llega parte de esa luz. Entonces, muy bien, quisieron dar, aprendan a dar. ¿A quién tenemos que darle? No tenemos que darle esa luz o esa energía al creador o a la luz. Tenemos que darles a las otras vasijas. Entonces, ahí viene esta división, ¿no? De estas 4 divisiones, porque no hay más entre dar y recibir. Entonces viene las 2 primeras divisiones de dar y recibir, que están directamente relacionadas con la conciencia de la vasija. O sea, están relacionadas a la parte física, que es recibir por recibir. Welcome nos dice, cuando las personas reciben por recibir, no son tan peligrosas. Ellos simplemente están frente a uno y le dicen, yo quiero lo que tú tienes. Y así van queriendo lo que los otros tienen y los otros van queriendo lo que él tiene. Entonces es prácticamente un desear lo de los demás. Pero también en esta división está dar por recibir. Y esa es la gente peligrosa. Es la gente que nosotros no sabemos qué es o qué tiene en sus adentros. Porque no sabemos si nos está dando algo de buena fe, porque quiere dar, porque quiere ayudarnos, o qué quiere a cambio. Entonces, tenemos algo oculto que tenemos que obviamente ir descifrando con estas personas qué es lo que quieren y hasta dónde quieren llegar. Porque esto puede inclusive alcanzar ya metas de obtención de la otra persona muy altas que nos vayan a producir daño a nosotros. Luego viene la tercera división, que es dar por dar y recibir por dar, que es la conciencia de la luz, o sea, ya vamos a lo espiritual. El dar por dar. Hay personas que simplemente les gusta dar. No están esperando recibir absolutamente nada. Inclusive dan lo que tienen, que para muchas otras personas, muchos otros receptores, ni siquiera sirve o no le interesa. Pero esa persona está feliz dando lo que tiene, lo poquito que tiene. Y así como esa persona tiene ese don de dar por dar, hay otras personas igual a ella que también dan por dar. Y estas personas se atraen y empiezan a tener una vida de éxito, de amor, matrimonios duraderos, en fin, porque cada cual da lo poquito que puede dar, pero da a conciencia, da sintiendo. Y luego viene el recibir por dar, que como lo explica Wolcott, cuando se le tradujo al idioma inglés, se cambió la palabra por con para, que tiene una diferencia abismal, ¿no? El dar por dar, o el dar, digamos, el recibir por dar, o el recibir para dar. Entonces, el recibir por dar, eso quiere decir que nosotros recibimos algo, o recibimos luz, por decir, o energía positiva, y debemos también dar esa luz, hacer circular esa luz. Y no debemos cortar la transmisión del dar, porque si alguien quiere dar, lo recibimos. Y al recibir lo que nos dan, estamos también dando a la vez, sin ser recíprocos en lo que me dio. Simplemente le estoy dando la oportunidad de dar y de que se cumpla esa división, ¿no? Entre el dar y el recibir, y que se cumpla el acometido de la vasija, que es dar, pero también recibir, porque la vasija recibió la luz, la energía. Luego también nos habla un poco acerca del libre albedrío y habla que los seres humanos
en nuestros primeros 12 años en los hombres y 13 años en las mujeres, simplemente recibimos. Y cuando llegamos a esta edad, recién empezamos a sentir dolor en lo que hacemos, porque estamos sujetos a la causa-efecto. Ya no es que solamente queremos y recibimos, se acabó, no. Ahora ya empezamos a tener consecuencias por lo que hacemos. Entonces es por eso que se llama, pues, cuando están en la adolescencia, ¿no es cierto? Adolescencia viene de adolecer muchas cosas y empiezan ellos a sufrir las consecuencias. Nos habla también de las armas del cuerpo, del cuerpo físico, de lo que nos va a dar a nosotros satisfacción, que generalmente es lo que está sobre nosotros y sobre el mismo campo espiritual, que son los 5 sentidos, las emociones, los sentimientos, la racionalidad, los 5 sentidos, porque obviamente nosotros estamos escuchando, estamos percibiendo, estamos sintiendo el tacto y todo de lo que queremos. Entonces ahí le damos la forma y la concepción de lo que nosotros queremos dar y cómo eso nos llena nuestros sentidos. Las emociones, lo que vamos guardando. No, creo que nosotros tenemos de reunión. Mi querido hermano Manuelito, creo que estás con el micrófono abierto. Manuel Benjamín Clavijo y Medina. Entonces, nosotros utilizamos como armas esto, ¿no? Las emociones, los sentimientos, las racionalidades, los sentimientos mismos. Tenemos sentimientos positivos, sentimientos negativos, nos resentimos de pronto por algo que ni siquiera buscó ese efecto en nosotros, pero nosotros ya lo asumimos así. Y las racionalidades, especialmente, eso nos lleva a problemas muy graves porque estamos creando nosotros mismos en nuestra mente problemas, estamos creando discusiones, estamos creando cosas que jamás han pasado ni pasarán, pero en base a eso actuamos. ¿No? Eso dice Wolcott, que nosotros creamos peleas en nuestra mente y somos tan estúpidos que hasta perdemos las peleas que estamos creando en nuestra mente. Luego, sí, tenemos las armas también del alma, ¿no? Que debemos contrarrestar estas armas del cuerpo, como son la sabiduría, la conciencia, la quietud. Todo esto nos sale de nuestro yo interior. Todo esto sentimos, no racionalizamos, no pensamos. Lo uno es sentir y lo otro es hacer de una forma espontánea, ¿no? Y sin pensar. Entonces aquí nos indica entre el bien y el mal que cuando aparece, porque antes no había el bien y el mal, y el bien y el mal aparecen cuando aparece el árbol del conocimiento, cuando el Creador les dice a Adán y Eva, no puedes comer del árbol del conocimiento. Y ellos obviamente desobedecen. ¿Por qué? Porque querían más, querían recibir más. Entonces desobedecen y comen de ese árbol del conocimiento y ahí se produce recién el bien y el mal, y a partir de ahí el mundo o la creación viene en una lucha encarnizada entre el bien y el mal, y que generalmente y diariamente va acrecentándose más dentro de los seres humanos. Bien, entonces yo creo que hasta aquí nomás un pequeño criterio, comentario acerca de este video.
Gracias. Gracias, querido hermano Francisco. Continuamos. Jeffrey, por favor. Tú eres el coordinador de esta reunión. Dale. Vale. Gracias, Farid, y gracias por colaborar con asignar la palabra y todo lo demás. He tenido problemas de conexión, pero creo que ya están resueltos. Quería apuntar algunas cosas, confirmar algunos temas que ya han mencionado. Me pareció interesante el comentario del hermano Patricio sobre el tema de la felicidad. Y creo que es un punto que Wolkoff lo menciona así de paso. El fin de todo ser humano es la felicidad. Concepto muy aristotélico, cuando Aristóteles nos hablaba así desde ese punto de vista imperativo, todo acto humano tiende hacia una finalidad, y esa es el concepto de eudaimonía, o que ha sido traducida como felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? Dice Wolkoff, es, como todo, una energía. Y lo que, así lo entendí yo, lo que debemos aprender es cómo vibrar en la misma frecuencia que ciertas energías, que la energía de la felicidad, del dinero, de todas estas aspiraciones, emociones que constituyen lo que para nosotros puede ser la idea de una vida plena, que en el contexto de la Cábala está más unida hacia esa tendencia hacia el bien. Hay unos conceptos ahí que los suelo confundir, pero más o menos el Ratzon Hara, que es la tendencia al mal, y el Ratzon Atzmi, que es la tendencia hacia el bien. Pero en últimas, nos dice Wolkoff, no hay que caer en esos dualismos. Dualismos como cuáles, entender o enjuiciar algo como malo o bueno. Digamos que creo que ahorita el hermano Francisco lo hacía referencia. Nos casamos o enjuiciamos aspectos que suceden que no tienen per se ningún aspecto moral. Y esto también lo relaciono mucho con esta idea de los estoicos, de que la naturaleza y los sucesos son amorales. Somos nosotros como sujetos quienes le asignamos una categoría de bien o de mal, pero que en últimas lo que hay detrás, y esa es también una de las finalidades de la Cábala, es aprender a elevar la conciencia para ver qué hay detrás, qué causa hay detrás de ese efecto que estamos presenciando. En últimas, no existe como tal la idea de mal, ni siquiera la idea de bien, podríamos decirlo. Lo que hay es, y Wolkoff lo repite y lo va a seguir repitiendo, es energía e información. Que esa energía e información la recibimos en diferentes frecuencias, y de acuerdo a esa frecuencia, pues se da estas escalas. Él lo explicará más adelante, pero es esas escalas de qué tanta luz y qué tanta vasija exista. Nosotros, los que estamos en el mundo de acción, en el mundo de Asiá o de Malhut, pues somos mayormente, en su mayoría somos vasijas, somos cuerpo, pero también tenemos un elemento de luz o de esa energía, información que viene del infinito, del Eir Sof. Entonces, esta relación de tener parte de vasija, cuerpo, pero también tener un elemento de luz o de recepción de esta energía infinita, es lo que nos permite también compartir para corregir. De ahí me meto con un concepto muy importante para la Cábala, y es la corrección. ¿Cómo contribuimos a la corrección del mundo? Compartiendo, pero también recibiendo. Por eso dice Wolkoff, a pesar que el dar por dar es una categoría ya de un nivel espiritual, no es suficiente, porque también tenemos que desarrollar nuestra otra naturaleza, por así decirlo, que es el recibir. Y me parece interesante el ejemplo que él coloca del amigo que lo invitan a la casa, aproximadamente a tal hora, 7, 8 de la noche, y como él se va con la conciencia de que no lo han invitado a comer, come antes, y resulta que le tenían una cena sorpresa. Entonces nos coloca esa encrucijada que seguramente ya varios hemos pasado por ahí, y es, ¿qué hacemos?
despreciamos ese deseo de dar de nuestro amigo, así no querramos, o cuál es la situación ahí que debemos enfrentar. En ese caso, el aprender también a recibir. O sea, digamos que una de las correcciones más frecuentes cuando se está en el nivel recibir por recibir es aprender a dar, pero también es una corrección aprender a recibir. Y eso también tenemos digamos que interiorizar, ese conocimiento también lo tenemos que interiorizar. Manuel decía, todo es un fluir. Entonces, ese fluir, ese recibir por haber dado, hace parte de permitir que la energía fluya. Si lo llevamos al dinero, si recibimos el dinero y lo conservamos para nosotros mismos, se va a perder valor o no se va a poder incrementar, pero si empezamos a recibir, a dar, a invertir, pues vamos generando ese fluir y vamos pudiendo hacernos más afines a esa energía que representa el deseo que nosotros estemos o nos hayamos planteado en un inicio, que puede ser válidamente dinero para generar el sustento o para compartir hacia los demás, pero también puede ser, bueno, los diferentes aspectos o arquetipos, como lo puede ser la sociabilidad, la misericordia, el juicio. Y, bueno, recalcar esa idea. Todo es energía de información en diferentes escalas, y lo que tenemos que aprender nosotros es a identificar cuál puede ser la causa de este efecto que estamos presenciando, pero nunca bajo esa dualidad bien o mal, porque ya lo estamos encasillando y estamos incluso rechazando. Fíjense, algo muy importante que dice Volkov cuando categorizamos elementos como algo malo, dice, estamos pasando por alto lo que puede ser una luz oculta. Ese concepto de luz oculta en la Cábala es bastante interesante porque la conciencia, por así decirlo, en una menor frecuencia, lo que hace es enjuiciar, categorizar como malo y apartarse. Pero entonces a veces no interiorizamos qué enseñanza o qué hay detrás de ese elemento que de prima facie o de entrada podemos catalogar como malo, pero puede ser que esté escondiendo un bien y nosotros lo podemos estar dejando pasar o no interiorizando esa enseñanza que nos quiera dejar. Comparto una frase que leí incluso el día de hoy. Regálenme un segundito. Y dice, todo está regido por la ley de causa y efecto. Cuando el ciclo es negativo, la forma de cambiarlo es convertir ese efecto en causa. Entonces, como ese ciclo de negatividad, podemos verlo como una causa que nos lleve a un ciclo de positividad, que es lo que en muchas corrientes espirituales pues, se conoce como la transmutación, cómo transmutar estas situaciones, emociones y demás energías. Es mi palabra, Farid, que está moderando hoy. Creo que por ahí Diego también está alzando la mano. Tú eres el moderador de este grupo, pero bueno, por ahora yo te ayudo. Diego, por favor, tienes la palabra. Gracias, Jeffrey, por esa intervención muy aclaradora y muy abierta. Gracias. Que nos continúa dando fundamentos. Muchas gracias. Un saludo especial para aquellos que no hayan saludado antes y que llegaron después. Cuando normalmente nos cuentan el final de la película, nos la dañan. Y yo creo que esta es la primera película que nos cuentan al revés, o que nos cuentan el final y se vuelve cada vez más interesante. Volkov empezó diciéndonos que iba a empezar por contarla al revés. Y en ese sentido nos dijo que el propósito final de la cábala era ser libres. También dice más adelante ser felices. Deseamos la luz porque solo la luz produce plenitud. Y está relacionado con eso que hablaba hace un rato Jeffrey. Hay cosas que no llenan, por más que las tengamos no llenan, mientras que cuando es desde la luz produce plenitud. Y entonces empieza la historia de atrás para adelante y vamos a ver cómo en las siguientes discusiones
vamos a ir encontrando herramientas para hacer más entendible esto. Herramientas de meditación, herramientas que le van a dar sentido a mucho de esto. Pero en lo que estamos hoy, dice, la luz, energía simple que llena el todo, no había, era lo único que existía, era una sola, como una sola masa comprimida. Y no había espacio para nada más, no había espacio, y al no haber espacio no existía el movimiento, y al no existir el movimiento no existía el tiempo. Vamos a ver la importancia ahí del tiempo, y entonces ahí se da el Big Bang, el Sitzum, como lo llaman los hebreos. Con el deseo de dar infinito, la luz creó la vasija, con el atributo de recibir infinito. Pero la vasija, con su deseo infinito, deseó ser libre y quiso dar, lo que generó un rechazo, y por ley de igualdad de forma, que en lo espiritual los contrarios se repelen, hizo que se creara, en ese rechazo se creara el mundo como lo tenemos. Y ese mecanismo se da a través del dar. Entonces, después habla del mecanismo de corrección, porque lo que pasa es que se fragmenta la vasija infinita que era la que recibía, se fragmenta en miles de pedazos, y cada uno de esos pedazos somos nosotros, somos almas encarnadas en un cuerpo, somos fragmentos de la vasija. Lo que se busca es la unificación de la vasija, es reconstruir la vasija nuevamente, y para poderlo hacer, la herramienta es a través del mecanismo de dar y recibir. ¿Y cuál es la forma de hacer esa corrección? Se hace a través del deseo. El deseo del cuerpo y el deseo del alma. Ambas. No solamente es un tema espiritual, también es un tema material. Creo que ambas cosas van. La corrección de este mundo se da entonces a través de esa corrección entre el dar y el recibir. Nosotros somos deseo infinito. El deseo genera movimiento. Cuando la luz quiere dar y la vasija no quiere recibir, se genera estrés, genera fricción. Por eso hay que hacerlo con el deseo de dar, no con el deseo de recibir. Y es ahí donde empieza a fluir. Y vamos a encontrar una cantidad de mecanismos para lograrlo. Dice, el cuerpo desea lo material, la gratificación de corto plazo, y el alma desea la espiritualidad. Le interesa lo eterno. El libre albedrío es la que arbitra la existencia entre esa pugna entre el cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma corresponden al pasado. Vamos a verlo más adelante que traemos por leyes anteriores, por leyes de causa y efecto, porque toda acción genera una reacción. Vamos a encontrar que tanto el cuerpo como el alma vienen con lastres del pasado, y ese libre albedrío es lo que permite hacer esa corrección de alguna manera, y eso está en el presente. Entonces aparecen los mundos, y aparecen esos mundos de la forma como se creó. Y esos mundos como se creó, la emanación, la creación, la formación y la acción, la vamos a ver presente en todas las situaciones de la vida. Dice aquí en un tema de creatividad, el pensamiento productivo consiste en observar y en tener en cuenta rasgos y exigencias estructurales. Es la visión de verdad estructural, no fragmentada. Wilford, también psicólogo y conocido por sus estudios sobre la inteligencia con su modelo de estructura de inteligencia, dijo: la creatividad en sentido limitado se refiere a las aptitudes que son características de los individuos creadores, como la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y el pensamiento divergente. El proceso es el resultado de un sistema de procesos cognitivos complejos en los que se combinan diferentes capacidades para la generación de ideas. Esta visión, un poco compleja como ellos lo muestran, es tan simple como lo muestra la Cábala en sus 4 etapas de creación. Siempre que se den, todo proceso creativo termina en una formación de largo aliento. Y entonces dice también algo que quiero conectar, y es que en Ein Sof, en la luz infinita, existía solo la luz, y la vasija es el querer comer, con el Ein Sof, en donde solo existe la luz y la vasija, al querer comer del fruto inmaduro del árbol del conocimiento, se creó el Da'at. El Da'at es el filtro entre el mundo de creación y el mundo de formación, de esos 4 mundos, el de creación y formación.
no existe nada malo desde el punto de vista de la Cábala. Es un cambio de chip con respecto a las ideas judeocristianas. No existe nada malo, no existe bien y mal, que es el problema que genera el Dad, el conflicto del Dad entre pensar que algo es por bueno o por malo. Realmente lo que existe es la perfección. Siempre que pasa algo es por algo. Y entonces eso nos libera de esa esclavitud, como lo decían ahí. Todo es perfecto, entonces no seamos esclavos del deseo de recibir para nosotros mismos. Y el universo, vamos a ver, está lleno de campos de energía, y aquí conectamos otro concepto que es parecido, pero desde el punto de vista de la física cuántica. El universo está lleno de campos de energía inteligentes, lo que quiere decir que la verdadera realidad de nuestra vida no es el reino material, sino el reino del pensamiento. Esa es la realidad de este mundo. Y lo conecto con los 4 mundos. Es desde el pensamiento que se genera la creación. Es la primera forma de generar algo. Es desde la emanación que nos fluye de un pedazo de luz que nos viene de arriba y se empieza a dar forma con el proceso de emanación, creación, formación y acción. La física cuántica nos demuestra cómo el observador, con una onda visual, que es una onda de luz, influye en la materia y transforma la partícula en energía, o la energía en partícula, dependiendo de si observa o no observa. Lo anterior significa que el ojo emite una onda que está relacionada con la luz, y esta onda influye en la materia. En otras palabras, el hecho de mirar cristaliza y hace que la onda se convierta en una partícula. Entonces, si el universo está lleno de campos de energía inteligentes capaces de observar, por cada observación o tipo de observación se modifican los acontecimientos en la Tierra. Por tanto, dependiendo de cómo nos observe el universo o de cómo observemos nuestro entorno, así cambian nuestros eventos. Porque la onda mental de observación o la onda visual de la observación asociada al pensamiento modifica la onda y la transforma en partícula. Esto que parece tan complejo es simplemente para decirles que vamos a encontrar mecanismos mediante los cuales vamos a poder corregir el tikkun, lo que en otros conceptos llaman el karma, cómo podemos transformar ese lastre del cuerpo y del espíritu, y del alma que traemos corrompido de antes, cómo a través del libre albedrío podemos modificarlo a través de las herramientas que vamos a ver más adelante. Con esto espero no haberles generado confusión, sino el interés por devolverse a mirar estas charlas, entender cada elemento que está ahí, porque van a empezar a ver que cada una de estas cosas empieza a cobrar sentido en la medida en que vamos a ver sus aplicaciones. Gracias, querido hermano Diego. Muy importante la exposición que has hecho para ir comprendiendo de forma mucho más amplia esta conferencia. Bueno, algunos yo creo que tienen muchas cosas por decir, pero se han guardado silencio. Ya es hora que saquen esas palabras, esas ideas. O si alguien de los que ha hablado quiere volver de nuevo a insistir, con gusto le damos la palabra. Aquí no hay problema. Para que yo veo que Camila se sonríe, quiere preguntar algo. Dale, que es el momento. Después que ya hablen aquí estos hermanos. Bueno, y otras personas que no han hablado, ¿sí? Cualquiera de los que quiera hablar de los hermanos, del grupo antiguo, del grupo de lo que llamamos hoy Cábala Cuántica. Ahí les estamos dando una puntada a este grupo. Ya el grupo de adelante se quiere llamar Cuántica. Adriana, por favor. Yo tengo una pregunta, no sé si fue que malentendí que la energía siempre era positiva y que son nuestros pensamientos los que transforman esa energía en cosas negativas, y eso es lo que nos vuelve otra vez esclavos. No sé si lo malinterpreté. No, yo creo que, perdón, yo me tomo el atrevimiento de contestar. No, la energía la bajamos. Vamos a ver más adelante cómo es ese mecanismo de bajar la energía de ese mundo. Él lo llama un ascensor, porque digamos que él habla de un transformador donde está el máximo voltaje y cómo se transforma para llegar al mínimo. Nosotros podemos traer luz de los mundos superiores para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas. Y de hecho él va a mostrar en otro ejemplo más adelante, no sé si ya lo dijo,
de cómo los ladrones les va tan bien es porque son perseverantes en el proceso de creación de los mundos, de cómo ellos recrean y recrean en su mente cómo va a ser el golpe, y por eso les va tan bien, porque yo puedo hacer ese proceso para bien o para mal. Entonces, no hay que entenderlo como bueno o malo, simplemente como un tema de causa o efecto. Si yo hago algo que me genera un efecto, o sea, todo lo que yo haga me genera un efecto, y ese efecto de alguna manera me genera la corrección o la involución sobre el ticún, sobre el lastre que tengo sobre mi desarrollo espiritual. Muchas gracias. Gracias, Adriana, por preguntar, porque de eso se trata, de ir preguntando. No importa si no queda conforme con la respuesta, que es que el mismo curso nos va a dar una cantidad de elementos que nos permitirá ampliar un poco este horizonte de intelección. De manera que seguimos, si alguien quiere El querido hermano Víctor Hugo está pidiendo la palabra. Ah, pero es que no la levanta bien, es ponerle el amarillito. Hermano Víctor Hugo, por favor. Gracias, mi hermano Farid. Yo creo que el único que no vio a mi mano levantada eres tú. Toditos vieron, viejo. Bueno, a mí me parece que esta tercera charla o tercera conferencia de Javier Wolkoff ha sido ya revisada, ha sido ya explicada, con resúmenes muy bien traídos por los distintos hermanos, los distintos participantes, y además por las distintas intervenciones realizadas por todas las personas que me antecedieron en el uso de la palabra. Desde luego que esto no es suficiente, no puede quedar ahí, porque este tipo de charlas, este tipo de conferencias tienen tanto y tanto que revisarse y que aprehenderse, que 1 hora, 2 horas no es suficiente para poder hacer un análisis concienzudo de los conceptos, de los temas, de las enseñanzas que trae Wolkoff cada vez en sus conferencias. Sin embargo, yo quiero retomar un poquito sobre el dar y el recibir. Ya se había dicho de que los dos primeros son reflejos absolutos de la conciencia de la vasija, es decir, del cuerpo humano. El recibir por recibir, el dar por recibir, y que los otros dos, el dar por dar y el recibir por dar, reflejan absolutamente la conciencia de la luz, es decir, del alma. Pero sin embargo, en la última característica, el recibir por dar, el punto es lograr satisfacer nuestra verdadera esencia de vasija. ¿Y cuál es esa verdadera esencia de vasija? El recibir, pero también nuestro deseo de dar. ¿Y cómo lo hacemos entonces en este punto? Recibir por dar. El recibir es nuestra forma de compartir. El recibir es nuestra forma de dar, favoreciendo de esta manera al prójimo, al que nos quiere dar. El ejemplo que puso justamente Wolkoff, y que ya lo repitió, me parece que mi hermano Francisco, no sé cuál de mis hermanos, me parece que Diego, cuando el amigo fue invitado a una cena a las 8 de la noche y el otro, por si acaso, fue comiendo unas cosas ricas que le apetecían en ese momento, y se encontró con que el amigo le había preparado una cena estupenda con las cosas que a él más le gustaba. Y obviamente, ¿él qué es lo que hizo? Recibir esa cena, ese gesto, esa vibración de parte de su amigo, y con eso, con el hecho de recibir, estaba él también dando la posibilidad al amigo de que cumpla su deseo de dar también. Sí, a eso es lo que tendríamos que llegar, que parece ser que es lo estupendo, el punto realmente de cúspide del asunto, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, hay otro tema que topa en la charla Wolkoff,
cuando está mostrando el espectro vibracional y que lo muestra en colores sobre el bien y el mal. Y en el lado izquierdo está la vibración o el color ultravioleta y al lado derecho está el infrarrojo, indicando que el infrarrojo es donde el sitio donde que se vibra lo más alto posible. En cambio, con el ultravioleta, donde que la vibración es más baja. Pero también aquí viene y menciona, lo pone esto para dar alguna explicación del concepto de Dios para cada uno de nosotros. Y él menciona y dice que el concepto de Dios para las personas depende del lugar en la vida en la que está cada una de las personas. Vamos a estar de acuerdo que lo que es malo para unos no lo es malo para otros. De hecho, el tema de la etapa de 2, 3 años anteriores que hemos pasado, ¿cómo se llama esto? La pandemia, ¿no? Que yo le menciono, la plandemia. Para muchas personas eso fue negativo. Para otras personas, no tantas, me las incluyo, en todo caso me incluyo, fue positivo. Porque me permitió, por fin, interesarme por mí mismo, por mi interior. Y motivo de eso fue precisamente el inicio de nuestro grupo primero de Cábala, que empezó exactamente hace el 24 de septiembre del 2020. Lo tengo anotado, lo tengo registrado. Eso fue un despertar, no solamente pienso que para mí, sino para muchas personas, para empezar a ver la vida de otra manera y poder encontrar de alguna manera o acercarnos al punto culminante de lo que creo que tiene que ser para cada uno de los seres humanos, que es encontrar la felicidad. Y justamente estas herramientas que Wolcott con sus varias conferencias y posteriormente y la cábala y estas charlas que estamos haciéndolas, nos van a ir mostrando esas herramientas que nos permitan caminar hacia ese punto, hacia la felicidad, con una condición de que seamos persistentes y que básicamente trabajemos en nosotros mismos en casa y que en estos espacios nosotros podamos compartir nuestras experiencias como las que comentó mi hermano Patricio y que de eso se trata, porque de ese compartir, de esas vivencias particulares, vamos aprendiendo todos. La única manera de poder compartir algo a alguien es viviéndola, es ejerciendo. Solamente ahí serán auténticas los compartires que tengamos y obviamente beneficioso para todos. Así que, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, por otro lado, Wolcott nos dice que todo el problema de nuestro intelecto está en el bien y el mal. Y ya lo mencionó mi hermano Diego. ¿De dónde viene aquel, o no, mi hermano Farid fue, ¿de dónde viene aquel problema del bien y el mal? El tema de cuando Adán fue seducido para comerse la manzanita, en otras palabras, ¿no es cierto? Del libro del bien y el mal. Bien, yo pienso que hemos revisado bastante de esta tercera conferencia de Wolcott. Sin embargo, como lo decía, insisto, nos quedará siempre nos quedará temas por analizarlos, por compartirlos, y la sugerencia que ya fue dada también es que volvamos a hacerlo, a revisar esas conferencias, y solamente ahí iremos viendo. Luego de este conversatorio, iremos captando otras circunstancias particulares que en la primera o la segunda o en la tercera revisada se nos haya pasado por alto. Muy contento, muy contento de poder compartir en este grupo, de escuchar las experiencias de todos ustedes, así que encantado de estar con ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Muchas gracias. Gracias, querido cabalista Víctor Hugo y Donoso.
hay muchos temas, yo creo que han sido cubiertos de una u otra manera. Yo quiero insistir sobre algo, porque dijimos desde el principio, la cábala no se aprende o no se estudia, se practica. Y estamos diciendo, pues es unas metáforas que del juego. Pero quiero que reviséis la conferencia porque hay unas partes de unos ejercicios muy sencillos, muy fáciles, decimos en el grupo de cábala cuántica. Muy fáciles. ¿Por qué? Porque son nuestra cotidianidad. Y para que más o menos nos ubiquemos, es aquella parte en la cual el conferencista nos habla de las armas del cuerpo y las armas del alma. Ya vosotros habéis cubierto y vas a seguir estudiando los conceptos que allí se han planteado y os vais a dar cuenta que no son conceptos abstractos o intelectuales. Bueno, sí lo son, yo juego con eso, pero es en la aplicación nuestra. Y eso no lo vamos a entender hoy o mañana, seguramente con un estudio progresivo. Pero yo quiero hacer insistencia en las armas del cuerpo. Y él propone un ejercicio con las armas del cuerpo. Las armas del cuerpo son 3. Los 5 sentidos, que son los que nos permiten oler, ver, oír, bueno, ya todos el tacto. Ese es un arma del cuerpo, es el arma primaria. Y óigase bien, no solamente es un arma del cuerpo humano, sino que es un arma del cuerpo de cualquier ser. Y por lo tanto, pues allí es como la primera percepción, el primer acercamiento al mundo. La segunda, ahora me retrotraigo, la segunda son las emociones, los sentimientos. O sea, yo actúo porque me dicen algo y entonces o yo lloro, o grito, o brinco, en fin. Pura emocionalidad, dicen por allí en el lenguaje coloquial. Esa es pura emoción. Y casi siempre cuando dicen que esa persona es pura emoción, están diciendo observad, que no piensa, que simplemente reacciona. Ah, es que esa señora es pura emoción. Le dijeron algo y arrancó como una loca a gritar. Le dijeron que su hijo se había accidentado. Sucede que sí, se accidentó, pero no le pasó nada. Solamente que el carro le dieron un golpe. Esa es la emoción, para decir así en términos muy coloquiales. La tercera arma del cuerpo precisamente está ligada a la anterior, son la respuesta automática. Nos dicen algo y no he dejado que el otro termine y ya le estoy refutando. Y si es por discutir, pues mayormente. Aquí en Colombia tenemos un dicho que es cuando llega un amigo a un grupo y están hablando y dice, ¿de qué están hablando? Para contradecir. Es una forma coloquial de hablar, ¿ya? Y me he encontrado con mucha frecuencia, especialmente en los últimos años, personas que uno empieza la frase y cuando uno va en la mitad ya ellos le completan. Y en el 90% dicen otra cosa, equivocada. Ni siquiera es reacción, sino que es un afán, ¿sí? Y entonces yo estoy pensando que estudiar, sí, es muy importante estudiar filosofía. Nombre, cábala, se parece pero no es, ¿sí? Entonces, las armas del cuerpo son precisamente esas con las que nos movemos en el mundo de la vida, en el mundo profano, dicen por allí en una orden muy cercana a muchos de los que aquí estamos. Pero me interesa es que recuperemos o que miremos cuáles son las armas del alma. La primera arma es la sabiduría. Es saber que los 5 sentidos nos engañan. El mundo fenoménico no es el mundo.
O sea, yo no conozco la esencia de las cosas solamente porque las esté observando. Incluso, pues de esto no voy a disertar largo. Es la mirada, es el enfoque, es el ángulo desde el cual yo estoy observando, es la perspectiva, es el contexto. No es el conocimiento científico, no se hace a través simplemente de la percepción, sino que se ha requerido un proceso de reflexión, de investigación, de comprobación. La sabiduría es mucho más incluso que eso que diríamos conocimiento. Conocimiento es conocer, la sabiduría implica un concepto más amplio y no lo debemos de hablar ahora. La conciencia que sería la segunda arma del alma, es la que tiene que regir el intelecto. Tenemos algunas personas que pueden tener un relativo conocimiento, una relativa información o incluso un intelecto relativamente alto, pero habría toda una discusión en torno a su postura frente a la vida, a lo que diríamos el concepto de vida, el concepto de mundo, la conciencia frente a sus semejantes, la conciencia frente al mundo. Y la tercera arma suena un poco coloquial. Él dice la quietud. Yo diría la tranquilidad. Ese es uno de los ejercicios que él nos propone. Cuando vayáis manejando y se atraviese alguien, entonces en vez de vociferar o de protestar, o si tú fuiste el que se comió el semáforo y el otro te dice algo, Golcott dice, quieto, obsérvalo. Ese ejercicio del observador, más adelante vais a ver lo importante que es. Estamos dando los primeros pasitos. Mis hermanos, cuando hacíamos el primer curso, que fue el que comenzó en febrero y después el que ya señaló Víctor Hugo en septiembre, pues no me decían, oiga, pero los ejercicios. Y yo decía, ahí están. Yo como ya esa experiencia me sirve para hoy recabar y decir, practícalos, pero conscientemente. Alguien te hace una llamada desobligante y entonces, quieto, actúa con sabiduría, con conciencia, maneja la situación, quieto. Es la forma coloquial como lo decimos, pero es que detrás de eso, el lograr esa quietud, precisamente, es porque empiezo a tener el control, empiezo a tener conciencia de lo que está sucediendo, empiezo a actuar seguramente como el observador. Y observo y me miro a mí mismo y me puedo sonreír de lo que está pasando. Cuando antes, pues lo más explosivo es lo que pensaba que tenía que hacer. Entonces yo quiero que tengáis en cuenta podéis revisar la conferencia esta, la tercera, porque para la próxima será la cuarta, pero que vamos haciendo el ejercicio. Golcott lo dice, hagámoslo. Recordad lo siguiente, entre la luz y la vasija. Él señala, dice, él establece unas diferencias que son el alma, sería la luz, la vasija sería el cuerpo. La luz sería el deseo de dar, el cuerpo es el deseo de recibir. La luz es plenitud, el cuerpo es carencia. Incluso él llega a decir de pronto, la luz es el bien y el cuerpo es el mal. Si yo traslado eso o lo juego, ya el hermano Víctor Hugo lo planteaba un poco, pero no se metió del todo entre la diferencia entre el rey y el esclavo. ¿Qué es el rey? Es un señor que tiene corona y que manda gente. No. Estamos hablando de otra cosa. Son metáforas que él hace. Es la autoridad suprema. Ah, sí. El rey está en el control. Tiene el control de la situación. Mira que se liga con lo que estábamos hablando. El esclavo es el que está en el último escalón. Sí, otra forma de decirlo en el mundo de la vida. Sencillamente, el rey es el que está
en el control y el esclavo es el controlado. Y el otro me controla cuando me domina y cuando me hace enojar. Y como decimos por acá, y creo que allá también, cuando me sacan de casillas. El rey solo le teme a las leyes de causa y efecto, que hoy ya se mencionaron y que tal vez en la pasada el hermano Manuel los mencionó. La relación o las leyes de la causa y efecto. En cambio, el esclavo, ¿a qué le teme? ¿A qué le teme el esclavo? A todo. El esclavo simplemente con la presencia del amo ya tiembla. Lo llaman, ya tiembla. Le teme a todo. Vive en la incertidumbre, en la inseguridad. Es esclavo de su mente. El rey es la alta frecuencia. El esclavo es la baja frecuencia. Podríamos decir, o dice Golkov, el rey es el bien y el esclavo es el mal. Esto es contrario a todo lo que nos han enseñado en la tradición judeocristiana de que el esclavo es el bien y que bienaventurados los no sé qué vaina. No. Dice, no. Los esclavos están vibrando en el infrarrojo, que ahorita explicaba Víctor Hugo. Está en la baja frecuencia. Y la pregunta que hacía Adriana, de alguna forma Diego la ha respondido para ir jugando. Y Golkov dice, en la cábala no hay mal, hay luz oculta. Y Víctor Hugo lo dijo, lo malo para uno puede ser bueno para otros. Hay luz oculta. Creo que en otra parte dice, hay ausencia de luz. Es lo que hay. La oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Esto se va a ir ligando después con los temas de la conciencia, ¿sí? Él dice, en el camino hacia la plenitud, la única batalla que merece ser dada es contra nuestro deseo egoísta. Lo demás, pelear yo con el tipo que se comió el semáforo, el que me miró feo, el que me dijo, son cosas del mundo de la vida y no del mundo de la espiritualidad, que es de lo que se trata. Y por eso él dice, el caos lo creamos nosotros, ¿sí? Y el libre albedrío, contrario a lo que muchos creemos, es el libre albedrío es tomar yo la decisión de quedarme quieto. Dice Golkov, aquietar la bestia, aquietar los ímpetus, aquietar esos machismos malentendidos, esas reacciones que no producen absolutamente nada fuera de lesionarnos, incluso nuestro ser. Son esas peleas que incluso el que gana resulta aún mucho más lastimado. Por eso el intelecto es un filtro entre el mundo de la formación y el mundo de la creación. Por allí creo que Diego lo explicaba. Pero empieza a funcionar algo supremamente definitivo, la conciencia sobre la mente. Pero es que la conciencia sobre la mente significa que yo cómo voy a actuar. Porque es que si yo tengo conciencia de que no debo hacer tal cosa, estoy haciéndome un autocontrol. Pero no un autocontrol como lo hemos percibido siempre, que es el reprimirme. No, es el mantener el control de la situación. Hay frases muy fáciles que ustedes han escuchado, que en las discusiones el que pelea pierde o el que te hace enojar pierde. El Zohar dice que el ser humano controla la materia con su mente. Y la mente es la materia es el cuerpo. Y entonces es con la mente que yo tengo que controlar. El gran nivel es conciencia sobre mente. No existe nada. Saber generar nuestras propias emociones. No es que las emociones no sean importantes, sino que yo soy el que tengo que saber generarlas, saber conducirlas, saber disfrutarlas. Me encanta la música, me encanta la danza. Yo la genero,
Es una emoción. Y esta, la de ser, o lo lleva a ser un hombre libre y ser un verdadero rey. Y ahí el asunto es muy interesante porque precisamente no es que yo desconozca las emociones, no es que desconozca lo que en el reino o el asiyá, que es el mundo, pero es que yo me tengo que estar moviendo en el campo de la emanación. Esto lo vamos a ver después en el siguiente curso con el árbol de la vida, la parte del intelecto. Es lindísimo y por lo tanto recomiendo, quería hacer esa insistencia. Revisad lo que propone Golkov y tratad de manejar y de ser consciente. Sí, yo percibo la rosa, percibo el aroma de la flor y eso me emociona, pero es que lo hago conscientemente. Sé que es parte del universo. Igual que cuando nosotros somos un cuerpo encarnado por un alma. Eso somos, o un alma encarnada en un cuerpo. Pero lo hemos dicho, no solamente es el alma encarnada en un cuerpo, sino que además necesitamos de la mente y del espíritu. Sin eso no lo somos, porque somos una unidad. Ya lo hemos dicho 20 veces en el otro grupo, en este apenas 2. Si no tengo cuerpo, si no tengo la voz, si no tengo los sentidos, pues tampoco soy un hombre, no soy un ser. Ojo, no estamos negando la necesidad de esa corporeidad. Lo deficiente es cuando pienso que es que eso soy yo. No, porque eso es apenas una parte. O cuando el que piensa que es que yo soy puro espíritu y entonces no como. No me doy el pedazo de chocolate que hoy no se ha hablado. Pidieron excusas que no podían estar. ¿Sí? Bueno, la mesa está servida y cada uno sabrá qué manjares toma. Claro, lo necesito y necesito la música y necesito la danza y son emociones. Pero soy yo el que me las proveo. No bailo al son de los tambores que otros me toquen, sino que tengo el control y comparto con mis hermanos. Insisto en eso, mis queridos hermanos, porque de lo que se trata es de ser un auténtico, un hombre libre y ser un verdadero rey. Y por eso en el tema, para cerrar, en el tema del recibir por dar, es que en el plano sublime, recibimos luz, ¿sí? Y damos energía, pero no en el sentido mecánico del asunto. Nosotros los que estamos en este grupo ya tenemos una luz. No importa que sea una bujía. Lo importante no es salir a regalarle $10 a un señor que pasó por la... Eso no es lo importante. Es precisamente otra cosa. Es algo mucho más profundo. Y ahí el punto. Sí, si quieres regalarle un plato de comida a alguien, pues perfecto. Pero eso no es el dar del que estamos aquí hablando. Lo que pasa es que se trae como un ejemplo y nos sirve, y Golkov lo usa, claro. Pero es mucho más profundo. Ese es el pretexto, el invitar a comer, como lo hace mi querido hermano Víctor Hugo, allá unos hermanitos. Ese es el pretexto. Es mucho más profundo. Y ahí el punto del dar. Y aquí todos los que estamos en este grupo tenemos ya la potencialidad infinita, porque se nos ha llenado con una gota de luz del mundo infinito. Y por lo tanto, lo único que podemos dar, si así lo deseamos, es eso, luz infinita. Es eso. Nosotros podemos dar luz infinita, pero no nos hemos dado cuenta de eso. Y por eso estamos en este camino. Ese es el punto importante. Pero bueno, es todavía temprano, pero hay que avanzar. Es temprano en este camino, pero ahí vamos. Sí, es eso. De manera que os recomiendo que no dejéis los consejitos, voy a decirlo así, entre comillas, medio tontos,
medio sencillos que Colfo plantea. Con el querido hermano Víctor Hugo siempre yo les digo que es muy fácil y él me dice que sí, como no, pero sí lo es. ¿Por qué? Porque es que es eso. Es de las cosas sencillas, en las cosas fáciles está la sabiduría. Y en este caso se trata de construirla, no solamente de interiorizarla intelectualmente, sino de hacer el camino. Bueno, mis queridos hermanos, no os molesto más con esto, pero tenemos entonces, Rico, para la semana entrante, la cuarta conferencia, pero os aconsejo que reviséis esta tercera y hacia atrás. Son muy corticas además, ¿sí? Es muy fácil, pero toma notas y revísalas y después las volveréis a ver y te das cuenta de la profundidad, de la carga que llevan, de la dinamita pura que llevan allí, de esas enseñanzas. Entonces, ahí está. De todas maneras, creo que he grabado la charla, la vamos a poner otra vez para que los que no estuvieron, pero los que estuvimos también podamos mirar y decir, yo aquí cómo me equivoqué, cómo estoy diciendo cosas que no son, o cómo el hermano planteó unas cosas interesantes que a mí se me pasaron. Vamos a tener la charla. Jeffrey, por favor, tú eres el coordinador de este grupo. Cierra la charla, Jeffrey. Jeffrey. Oh, muy bien, muy bien. Aquí todos somos coordinadores, acuérdese. Estamos en un nivel horizontal. Pero no, muy bien, Farid, gracias ahí por apoyarme en la moderación. A todos por la escucha, por estar pendiente, por sus aportes. Y bueno, la próxima semana terminamos el primer curso, Farid, de Ser y Vivir Libre. Ya nos queda la cuarta clase que nos va a permitir seguir avanzando ya en lo que va a ser el curso intermedio y con muchos conocimientos, dudas, preguntas para hacer y para dar. Pero bueno, ese es el camino que nos hemos dispuesto a recorrer y qué belleza cuando lo recorremos juntos. Entonces yo estaré enviando el link para que lo tengan ahí facilito. Queda la tarea revisar la cuarta clase y bueno, estaremos por aquí por la misma hora y el mismo canal. No olvidar, y eso sería para hacerlo en un punto previo a la discusión de la cuarta clase, poner en práctica el ejercicio de la quietud. La quietud, como muy bien lo recordabas ahorita, y compartir esa experiencia, obviamente, quien lo desee, pero vamos a incentivar ese ejercicio. Esta semana practiquemos la quietud, a ver cómo nos va. Entonces, pues no sé, Farid o Diego o cualquier otro hermano, amigo que quiera ahí aportar o despedirse. Finalizo diciendo nuevamente muchas gracias y bueno, nos estamos viendo. Gracias, Jeffrey. Un abrazo a todos. Encantado de verles. Para todos. Igualmente para todos. Una feliz noche. Sí. Muy bien. Una buena noche. Bien, Manolo. Buena semana para todos. Muchísimas gracias. Una excelente semana. Claro que sí, Verónica. Cami también, la doctora Cami, Feliz noche. Gracias, Adriana. Gracias a todos de igual manera. Bien. Sí, señor. Bueno, ahí hubo comentario. Gracias. Feliz noche. Claro que sí, Isabel. Buenas noches. Gracias. Chao. Querido hermano Manuel. El amor es lo importante. Vamos adelante. Claro que sí, querido hermano Jaime Andrés. Muy bien. Perfecto. Ahí vamos. Jeffrey. Adriana. Muy bien. Patricio Flores, muchas gracias. Para todos. No lo vimos por aquí, Patricio, pero bueno, ahí, yo sé que estaba ahí. Buenas noches con todos. Soy Patricio Flores. Fui invitado gentilmente por Víctor Hugo. Extremadamente gratificante la reunión. Me han resonado muchas cosas que en mi vida las llevo y encantado. Y muchas gracias por haber sido invitado. Perdóname, hasta la próxima Patricio. reunión. Patricio, gracias por venir. Pregunta, ¿Víctor Hugo te explicó para que escuchara las conferencias?
Sí, ciertamente, sí. Hemos venido conversando mucho sobre el tema. Coincidimos muchísimo en nuestra forma de pensar y en la idea de tener una mayor conciencia espiritual, y esto va perfectamente con ese camino. Perfecto, sí, sí, sí. Nosotros insistimos mucho al principio, bueno, yo viste a Jeffrey que lo dijo también, es que para que el conversatorio sea más rico, lo aprovechemos mejor, es bueno escuchar al conferencista para poder tener la sintonía del asunto, porque si no, pues hay cosas que pueden ser interesantes, pero no dice, bueno, ¿por qué están viendo esto? ¿No? Un poco eso. No, ciertamente la escuché. Ok. Me resonaron muchas cosas de las que acá se plantearon. He preferido en esta ocasión ser silencioso, escuchar, ubicarme y aprender. Bueno, no, todos estamos aprendiendo, Patricio. Bienvenido entonces. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias nuevamente, sí. muy amables. Bueno, muy bien, gracias. Mucha suerte Hasta pronto. por allá por Ecuador. Gracias. Gracias, Marisol. hasta pronto. Sí, bien. Marisol, la vez pasada querías decirme algo y veo que te fuiste. Creo que no está escuchando. Marisol. No, tal vez se embolató, se despidió del grupo. Bueno, y Gerson, que estuvo ahí presente. Gerson, ¿has estado escuchando las conferencias? Bueno, parece que ya se fueron y se les olvidó apagar. Querido hermano Patricio, tú eres hermano de la misma orden no te escuché, de Víctor Hugo. Sí, perdón, había cerrado el micrófono. Sí, sí. Víctor Hugo, Jaime Andrés también. Ok, no, perfecto, ya. Tenemos con ellos, Jaime Andrés está desde la primera cohorte, comenzamos en febrero del 2020. Después abrimos un segundo grupo, que fue el que ya se consolidó todo, y sumamos los dos, que fue a partir de septiembre. Por eso hablamos de 3 años, ¿sí? Porque vamos todo el 2020, el 21 y el 22, avanzando. Pues algunos teníamos algunos estudios antes, pero este grupo como tal, con esta metodología, pues comenzó realmente en febrero del 2020. Pero bueno. No, y me parece interesantísimo. Sí, Víctor Hugo me ha comentado frecuentemente de sus reuniones y de lo nutritivamente interesantes que son en la parte ideológica, en la parte filosófica, en la parte espiritual. Bueno. He confirmado de que así es. Muy buen salario. Pero no te calles, por favor. Aquí la idea es que todos participemos, porque es por eso le decimos conversatorio, ¿sí? Para compartir, para conversar, ¿sí? Viste que las niñas lo hicieron. No me animes porque después no voy a dejar hablar. Ahora, por ser primera vez, era importante escuchar, ubicarme. No, muy bien, muy bien. No, yo te entiendo, sí, pero se trata de hacer la reflexión y de como que eso nos nutre, porque es un juego. Sí, Víctor Hugo es de los que dice, para mí es muy importante el trabajo en casa, pero este conversatorio, esta reunión me enriquece, porque veo cosas que tal cosa y hacia adelante, muy depurado. Además, ese grupo es de puros hermanos. A veces hemos tenido algunas discusiones, pero es que tal asunto y tal otro, pero siempre buscando. Pero muy rico, muy interesante, ¿sí? Sí. Te reafirma muchas cosas que ya las venías manejando, que ya las venías entendiendo, que ya las venías alcanzando por otros caminos. Ahora sí. me he reafirmado muchísimo en ese sentido. Qué bueno, mi querido hermano Patricio. ¿Sí? Ahí cuando nos tratamos, nos decimos, querido hermano, lo que sea. De todas maneras, las personas que no son de la logia, que están participando, son familiares, amigos muy cercanos, que conocen la existencia de la logia. ¿Sí? Perfecto. Entonces, no hay ningún inconveniente en que yo te diga, querido hermano, o te diga Patricio, no pasa nada. ¿Sí? Perfecto. No estamos en liturgia. Sí, no estamos en logia. Entonces, a veces nos decimos que nos emocionamos, querido hermano, ¿qué tal cosa? No pasa nada, porque de todas maneras las personas que no son iniciadas son conocedoras, son muy cercanas. Tuvimos sumo cuidado que eso fuera así. Y de todas maneras, pues yo creo que más de la mitad del grupo somos de la orden. Entonces no hay ningún problema.
Magnífico, magnífico. Insisto que muy rico el salario. Interesante tu última reflexión. Resueno absolutamente con casi todo lo que he escuchado ahora. Qué bien, hermano. Bueno, ya ahí tratamos, es que es parte de la cábala, el dar. Y entonces lo que decíamos, aquí lo que estamos dando es un poquito de lo que tenemos en el corazón, ¿no? Y en el intelecto. Sí, ya cada uno sabrá qué retoma, sí. Claro, aprender a manejar el ruido mental es la esencia para poder llegar a ese nivel espiritual. Por favor. Claro, hay muchas otras cosas adicionales que son importantes, pero sí. en esencia, poder manejar ese ruido mental te permite llegar a entender y a actuar y a vivir con un poquito más de sabiduría y saber cómo proceder en cada acto de la vida. Así es. Y ese es parte del objetivo de la cábala, del conocimiento de la cábala. Querido hermano Patricio, gusto en conocerte. Igualmente, siempre, querido hermano Farid. Sí, con los hermanos de allá del Quiteño Libre, ¿no? Sí, tenemos de corazón una cercanía, una fraternidad muy chévere, muy rica, muy fuerte. De manera que espero verte pronto por acá en algún momento también. Claro que sí, y a ti también, querido hermano, por Colombia y por Bucaramanga, que lo hemos hecho ya varias veces. Bueno. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Buenas noches, feliz noche. Adiós. Hasta pronto. Bueno, hermano, adiós. Chao, chao. Adiós.